Dios, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. Esta pregunta es más común de lo que tú crees. Muchas personas a diario comienzan a cuestionar y a decirle a Dios, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto en este momento? Resulta que nos gustaría poder decidir ante qué situaciones nos enfrentamos. Y cuando viene una adversidad o una situación que no teníamos prevista, decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué quieres tú hacer en mi vida con esto? Bueno, si te has preguntado alguna vez esto, estás en el lugar correcto. Si conoces a alguien que se ha preguntado esto, envíale este video porque vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios por qué suceden estas cosas y por qué enfrentamos situaciones que a menudo no nos gustaría que nos tuviéramos que enfrentar. Así que ponte pilas porque estamos en el 5.º episodio de Biblia Click. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Biblia Click, este programa donde estudiamos, aprendemos y vivimos la Biblia con un clic. Te invito a cerrar tus ojos para, en oración, pedirle a nuestro Dios que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y quien nos instruya para aprender nuevamente de su palabra. Bendito Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Te queremos pedir especialmente que puedas enviar a tu Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas, Señor, que Él llene nuestra mente de la verdad y que a la luz de tu palabra podamos encontrar esas cosas que necesitamos en nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me eligió, pero soy un niño. Pero bueno, Dios me eligió. Esto me preguntaba yo cuando a la edad de 13 años me dijeron que tenía que ser, o que había sido nombrado, había sido propuesto para desempeñar el cargo de anciano de iglesia. Comenzaron a pasar por mi mente muchas situaciones posibles que me preocuparon cuando me dieron esta noticia, pero que vi convertirse en una realidad a medida que fueron pasando las semanas. Resulta que esto me enteré porque en aquella junta de nombramiento, en aquella comisión de nombramiento donde estábamos, se propuso mi nombre para ser anciano de iglesia. Yo aún tenía 13 años, corría los meses finales de mis 13 años, ya estaba a punto de cumplir 14, así que yo estaba, pues fui a esa reunión de junta de nombramiento sin ningún tipo de pensamiento de que pudiera ser propuesto para esta función. Yo hasta el momento era diácono de iglesia y estaba feliz desempeñando mi función. Pero cuando allí sale mi nombre, yo comienzo a cuestionar y a preguntarle a Dios, Señor, pues voy a aceptar porque entiendo que tú me has elegido, entiendo que tú me has llamado, tú tienes un plan especial conmigo y tú quieres pues cambiar algo en mí, tú quieres llevarme a otra posición en la iglesia, a otro cargo, a una nueva responsabilidad, porque tú sabes que puedes hacer grandes cosas conmigo. Señor, yo soy solo un niño, pero si tú me elegiste, yo voy a avanzar. Por tanto, cuando yo voy a la Biblia y encuentro la historia impresionante del niño que fue elegido para cumplir una misión especial, digo, oh Señor, me siento identificado. Cuando yo voy al libro de 1 de Samuel y veo que Dios elige a David como rey, y lo unge el profeta Samuel, cuando apenas era un jovencito, digo, Señor, tú sabes el porqué que a veces nosotros no entendemos. Porque cuando yo a la edad de 13 años, aún a punto de cumplir 14, cuando las personas comenzaron a escuchar esta noticia, cuando se dio la primera lectura de los cargos para el nuevo año eclesiástico en la iglesia, las personas comenzaron a comentar, pero Carlos Daniel es solo un niño. Y comenzó a correr esta pregunta, esta incógnita, ¿cómo iba a lograr hacer él para desempeñar este cargo a su corta edad? Y tengo que reconocer que yo mismo comencé a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú hacer conmigo? Así que cuando se comenzó a decir en la iglesia, en la primera lectura de aquellos cargos, las personas comenzaron a decir, algunas, ¿cómo es posible que este niño de apenas 14 años
vaya a desempeñar tal función. ¿Acaso no hay más nadie en la iglesia? ¿No hay un adulto o no hay otras personas que puedan ocupar este puesto? Si bien es cierto que habían otros ancianos en la iglesia, pues dentro de ese cuerpo de ancianos destacaba la presencia de este niño de apenas 14 años. Así que en la iglesia comenzaron algunas personas a cuestionar. Y una persona en especial se me acercó y me dijo: tienes la oportunidad de desempeñar ese cargo más adelante en tu vida. Eres un joven que desde niño ha estado involucrado en las actividades de la iglesia. Por lo tanto, no pasa nada si tú dices no quiero desempeñar esta función ahora, sino que la voy a tener más adelante. Y cuando tengas 18, que estés más maduro, puedes venir y cumplir con esta función. La verdad, comencé a preguntarme. Yo había dicho que sí, que estaba dispuesto a aceptar esa responsabilidad. Pero ante tantos consejos de personas que me decían: estás muy pequeño, eres solo un niño, no te frustres tu vida. Yo decía: ¿será que tomé la decisión equivocada? ¿Será que no es el momento? ¿Será que ellos tienen razón y debo renunciar? Y estuve en esa lucha con Dios preguntándole: Señor, ¿por qué tú me pusiste en esta situación? Yo no la busqué. ¿Por qué tú me elegiste para que ahora las personas comiencen a dudar si es posible que yo cumpla eficazmente con esta responsabilidad? Al pasar el tiempo fui comprendiendo de que si Dios me puso en ese momento allí, era porque Él tenía un plan mayor, del cual hablaremos más adelante. Porque cuando vamos a la Biblia, cuando puedes ir en tu Biblia, en tu teléfono, cuando yo voy a la Biblia y veo en el primer libro de Samuel, y yo veo allí que David en su adolescencia es ungido por Dios como el nuevo rey, las personas iban a dudar de David ciertamente. Porque David era un chamito. Eso era David. David era un simple niño, que era un pastor de ovejas y que estaba allí, que Dios lo había elegido, pero que nadie sabía por qué. Porque su misma familia, el mismo Samuel, cuando llegó a su casa, como vimos en el capítulo anterior, en el episodio anterior de Biblia Click, el mismo Samuel decía: Eliab tiene que ser el nuevo rey, por apariencia, por porte, por físico. Pero Dios había elegido a David. Así que cuando en mi vida yo entendí que así mismo como David, Dios me había elegido, y que aunque es cierto que había muchas personas que Dios pudo haber elegido, si Dios me eligió a mí en ese momento específico, es porque Él tenía algo especial que yo no conocía. Así que yo acepté esa responsabilidad y comencé a transcurrir el camino de ser el joven que era al mismo tiempo anciano de iglesia. Mi iglesia, aproximadamente 70 miembros activos, era una iglesia que, si bien ciertamente no tenía los grandes problemas en ese momento, pero que sí tenían a veces algunos detalles que como ancianos teníamos que tratar. Y tengo que reconocer que la mayor parte de lo que hice en mi tiempo como anciano fue aprender, porque tenía a mi lado a personas que tenían años siendo ancianos, que tenían mucha experiencia, otros que quizás no eran tan experimentados, pero que ya tenían más tiempo allí. Así que me tocó aprender mucho, pero le agradezco a Dios por esa oportunidad. Porque cuando yo vuelvo a la Biblia y veo lo que enfrentaba David, me doy cuenta que ese pastor de ovejas, que Dios había llamado a ser ahora rey, ese pastor había peleado con un león para defender a una oveja. Y David pudo preguntarse: Señor, ¿por qué tú mandas a un león que venga a comerse a una de mis ovejas? Y David pudo preguntarse: Señor, ¿por qué tiene que venir un oso a comerse mis ovejas? Pero David, con su onda, con su cayado, con su vara, venció al león, venció al oso y liberaba a las ovejas. Él no entendía por qué tenía que pasar por esta situación. Pero lo que no sabía él era que eso era parte de su preparación. Desde que yo era un niño, yo me había desempeñado predicando en campañas infantiles, recuerdo que como a la edad de 7 años, recuerdo que como a la edad de 7 años, mi madre me daba una hoja con la predicación para esa noche en la campaña infantil. Yo me la estudiaba y en la noche iba y tenía la predicación. Y el otro día lo mismo, y así estuve.
Así que en mi infancia siempre fui muy destacado en las actividades de la iglesia. Recuerdo que cuando era aventurero era capitán de las unidades de aventureros y para mí eso era un honor grandísimo. Yo me sentía contentísimo de participar de las actividades del Club de Aventureros y de tener la oportunidad de ser capitán de la unidad en el Club de Aventureros. Asimismo después fui siendo diácono cuando era un niñito y yo me sentía contento de dar la mano, de decirle feliz sábado, feliz noche hermano, Dios te bendiga. Y así como David, que enfrentaba osos y leones, esas pequeñas cosas que yo fui haciendo en mi infancia fueron marcando el camino para lo que se venía más adelante. Así que cuando a la edad de 14 años me tocó enfrentar hasta ese momento el reto más grande de mi vida eclesiásticamente, dije, Señor, gracias por esos leones y osos que aparecieron en mi camino y que me ayudaron a preparar. Cuando yo sigo leyendo en la Biblia la historia de David, me impresiona la forma como Dios comienza o continúa, mejor dicho, dirigiendo la vida de David. Porque después de que él es ungido por Samuel para ser el nuevo rey de Israel, David va a parar al palacio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta lo extraño que es esta situación. David era un pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de la familia, quizás era un rebaño pequeño, pero de repente David es llamado a ir a la corte real, al palacio, para orar. David es llamado para ir a la corte real, para ir al palacio, para tocar el arpa y calmar esas angustias que tenía el alma de Saúl. Así que David ahora comenzaba a tener contacto con la realeza. David en su corazón guardaba el secreto, no podía decirlo de que había sido ungido como rey, porque Saúl lo iba a poder matar. Así que David, mientras guardaba ese secreto en su corazón, David comenzaba a ver cómo Dios iba encaminando las cosas. Y ahora él, que se la pasaba con las ovejas en el campo, ahora David que estaba en el palacio tocando para el rey. Y comenzó David a aprender las cosas del palacio, a intimar con las cosas que se hacían en el palacio. Comenzó David a aprender cómo se gobierna una nación. Y así fue Dios preparando a aquel jovencito para lo que se le venía enfrente. Así que es impresionante cómo Dios va usando esos caminos torcidos que tenemos las personas y los va enderezando para ponerte a ti que fuiste elegido por Él en el camino correcto. Resulta que Saúl había torcido su camino extremadamente. Se había apartado de Dios, había sido rechazado por Dios, desechado. Su vida era un completo desastre. Pero allí Dios usó ese camino torcido de la vida de Saúl para llevar a David a aprender de las cosas del palacio. Así, en mi vida, en mis 14 años, comencé, y mientras transcurría el camino de ser anciano de iglesia, pude aprender muchas cosas y a desenvolverme en muchas áreas que quizás antes no había logrado ver. Estuve en juntas de iglesia, estuvimos ante personas endemoniadas, fuimos y visitamos a personas que tenían problemas muy fuertes y fui poco a poco aprendiendo más. A mi lado estaba también, como primer anciano de la iglesia, mi padre, quien es una persona con muchos años de experiencia en la iglesia, así que pude aprender también de él en todo ese proceso. Pero nunca olvidaba esas palabras. ¿Por qué mejor no renuncias y más adelante, cuando no seas tan niño, comienzas a cumplir esta función? Podían haber tenido razón. No sin antes entender que Dios tenía un plan diferente. Mientras esa persona me decía, a tus 18 años vas a ser un tremendo anciano de iglesia. Renuncia ahora y espera más adelante. 4 años no son nada y verás cómo te va a funcionar mejor en aquel momento. Resulta que 2 años después de eso, cuando yo tenía 16 años, por mi vida comenzaron a pasar distintos pensamientos en cuanto a qué carrera estudiar. Yo comencé a decir, yo quiero estudiar psicología porque yo quiero ser un psicólogo. Pero también
tengo que reconocer que siempre quise ser pastor. Desde que era un niño yo sentí que Dios me había llamado para este ministerio. Así que yo decía, bueno, estudio psicología de los 16 a los 21 y de los 21 a los 25 estudio teología. Así que a los 25 seré pastor, seré psicólogo y ayudaré mucho más a la obra. Y en mi mente estaban muy claros los planes. Me esforcé en el liceo, en la secundaria, para tener unas buenas notas, tener un buen promedio, para así poder optar a estudiar psicología en lo que yo pensaba que era la mejor universidad en mi país. Entonces cuando llegó el momento, estaba en quinto año, en los últimos meses, estaba contento porque iba a estudiar psicología en la Universidad Central de Venezuela. Así que vino la prueba de la OCSU, metí allí y para mi sorpresa se dio el cupo. Estaba aprobado para estudiar psicología. Solo que había un pequeño detalle. Cuando me enteré que me habían aprobado el cupo para estudiar psicología en la UCB, ya estaba una pandemia afectando a todo el mundo. Yo, que estaba en mi último año del liceo, no pude terminar presencialmente mis clases, así que me tocó terminarla a distancia desde mi casa, llenando guías, haciendo tareas que mandaban. Y así fue pasando mi último año y la oportunidad de estudiar psicología, se iba como que alargando. Yo decía, bueno, quizás sea entonces un año más, o sea, no varía mucho. Pero comencé también a preguntarle, Señor, ¿por qué justo tiene que venir una pandemia y la universidad no tener más inscripciones en el momento en que yo voy a entrar? Y yo lloré varias noches por eso, porque los hombres sí lloran. Yo lloraba y le decía, Señor, no sé qué está pasando. Todo estaba muy claro, porque ahora todo comienza a oscurecerse. Y quizás en la vida de David hubo noches donde David se acostó llorando por esta situación. Porque ese joven que había sido llevado al palacio y donde Dios lo puso a aprender de todas las cosas que habían allí, se encontró con que ahora el rey lo quería matar, porque el rey comenzó a ver que el Espíritu de Dios estaba con David y dijo, este es el elegido, así que hay que matarlo. Y David tuvo que pasar del palacio donde estaba a huir, porque Saúl lo quería matar. Y mientras David huía, hubo noches donde David decía, Señor, ¿por qué todo parece oscurecerse cada vez más? ¿Por qué si tú me habías llevado al palacio era para yo aprender allí, para mi nueva función más adelante? ¿Por qué ahora me está sucediendo esto? Pues eso pasaba en mi vida. Hubo noches donde yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué si todo parecía tan claro para estudiar psicología y luego más adelante en el futuro estudiar teología, integrar estas dos carreras que son buenísimas? ¿Por qué ahora todo comienza a cerrarse en las puertas? Lo que no sabía yo y lo que no sabía David en ese momento era que Dios tenía un plan aún mejor que eso. Dios usó esas huidas de David mientras Saúl lo buscaba para matarlo, para prepararlo. Así como Dios usó esta situación en mi vida para prepararme. Resulta que al final, los meses finales de ese año 2020, en plena pandemia, Dios usó una persona que tenía años sin hablar con esa persona y me llamó. Me dijo, Carlos, dígame pastor. Era un pastor, un amigo mío, y me dijo, ¿te inscribiste en la carrera de teología? Y yo, no, pastor, no me inscribí, yo voy a estudiar psicología primero. Voy a ser psicólogo, luego estudio teología e integro esto de manera especial. Y me dijo, ¿pero por qué? No, estudia teología primero. Y yo decía, no, pastor, es que mire, yo todavía quiero seguir siendo más años anciano en mi iglesia, si Dios así me lo permite, quiero seguir dándole a mi iglesia, a mi juventud y apoyar allí en la obra, con mi liderazgo lo que pueda tener, apoyar a las personas que están allí. Señor, pastor, yo quiero seguir dando el todo por mi iglesia aquí. Yo también quiero estudiar otra carrera. Más adelante se presentará la oportunidad de estudiar teología. Le dije, es que yo soy muy joven y si yo comienzo a estudiar teología a los 16, a los 20 voy a estar terminando y las personas van a comenzar a cuestionarse si era muy joven para eso. El pastor me dijo, llama e inscríbete porque Dios tiene un plan diferente para ti. Yo dije, está bien, voy a obedecer y me quedé reflexionando en esto, fui a hacer las inscripciones, ya todo estaba cerrado, me dijeron no hay chance.
Carlos Daniel, se acabó la oportunidad, tenías que haber llamado antes. Así que dije, gracias Señor, porque tú me estás diciendo que debo estudiar primero psicología. Pero pues la realidad me dio una cachetada, porque apenas unos días después me llamaron de la universidad diciendo, extendimos nuestras inscripciones y te vamos a dar la oportunidad de entrar. Así que comencé a correr y dije, Señor, si tú abriste esta puerta es porque tú quieres que yo entre por allí. Comencé a correr, a buscar, a llenar los papeles necesarios. No tenía título de bachiller porque todo estaba cerrado por la pandemia. Tuve que llamar a la universidad a explicar mi situación y gracias a Dios me aceptaron sin ni siquiera tener el título de bachiller. Algo incomprensible. Pero cuando Dios te elige a ti, Él va a arreglar todo lo que haga falta. Así que David huyó de Saúl solo, pero Dios había arreglado todo lo que David necesitaba. Así que cuando David iba huyendo de Saúl, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, se encontró con que había personas que lo iban a apoyar. Hubo jóvenes, hubo soldados que fueron detrás de David buscándolo para mostrar su apoyo y decirle, nosotros estamos contigo porque sabemos que Dios te ungió como rey. El mismo hijo del rey Saúl apoyaba a David. Y esto es algo que solo Dios lo puede hacer, porque Jonatán era el heredero al trono después de Saúl. Y Dios había dicho, no, es David quien va al trono. Así que Jonatán pudo haberse puesto enojado con David y quererlo matar también, porque le quería quitar su puesto. Pero Jonatán no quería eso, porque Dios había obrado en él y Dios enderezó todos los caminos para que David pudiera contar con el apoyo de todas estas personas. Así, David no transcurrió ese tiempo solo y mientras huía comenzó a integrársele un batallón cada vez más grande de personas que batallaron junto a David en todas estas dificultades. Dios enderezando el camino de sus elegidos. Entonces, cuando Dios te elige a ti, no importa qué tan difícil parezca, si Él te llamó, Él va a abrir las puertas. Así que cuando yo terminé de hacer todo mi papeleo, que me aceptaron en la universidad, ya estaban terminando el primer lapso, así que todo fue corre, hacer tareas, enviar. Comencé a ver de que Dios tenía algo diferente para mí. Y yo decía, bueno, puede ser que estudie estos semestres mientras todo está en pandemia y después llego en presencial, congelo, me voy a estudiar psicología, o bueno, estudio teología y después estudio psicología. Dios tenía un plan diferente. El plan de Dios para mi vida era que yo me dedicara mi juventud a servirle como pastor, como ministro de su evangelio. Así que yo poco a poco fui entendiendo esto y me di cuenta como ese nombramiento a mis 14 años como anciano era porque a los 18 yo no iba a estar para poder desempeñar esa función. Era porque a mis 20 yo no iba a estar para poder desempeñar esa función. Y la forma donde Dios me iba a adoctrinar, donde Dios me iba a preparar, donde Él me iba a formar, era allí, con mis 14 años, en mi adolescencia, con todos los problemas que trae la adolescencia. Dios me quería preparar allí, porque Él tenía algo especial para mí más adelante. Así que en ese momento las personas no entendían nada, ni quizás yo mismo entendía, pero Dios sí. Dios dijo, Carlos Daniel, vas a ser anciano a los 14, porque a los 16 te vas a estudiar teología. Y a los 16 hice caso y dije, Señor, si tú mandas, yo voy. Me fui a estudiar teología. Y a los 20 años dije, Señor, aquí estoy. He cumplido con mi parte, ahora estoy dispuesto a ir donde tú me mandes. Porque yo entendí que cuando Dios te elige, tus planes pasan a un segundo plano, a un segundo escalón. Porque yo tenía el sueño de ser el psicólogo pastor. Dios dijo, quizás más adelante te toque eso. Ahorita mis planes son mejores que los tuyos. Y cuando yo entendí que Dios me había elegido en ese momento, a la edad de 16 años, para ser pastor, para irme a preparar para eso, dije, yo voy a ir, porque si Dios llama, yo obedezco. Y así hizo David. David estaba tranquilo en su casa cuidando las ovejas, pero Dios lo llamó al palacio y fue al palacio. Después tuvo que huir y en ese desierto, mientras huía escondiéndose en cuevas, David entendió que eso era parte del camino y dijo, Señor, si esto tú lo vas a usar para prepararme, yo voy a obedecer. Así que yo te quiero decir, por mi experiencia propia y por la experiencia de David,
que está allí en la Biblia, y por la experiencia de muchos otros más, por la experiencia de José, por la experiencia de Daniel, por la experiencia de muchos personajes de la Biblia, que si tú estás pasando por una situación que tú no tenías en mente, que tú no planificaste, quédate tranquilo, porque puede ser Dios quien está usando eso, porque tú fuiste elegido por Él. Dios está utilizando esas situaciones que tú no le ves ninguna razón. Dios las está utilizando para prepararte, porque Él tiene un propósito mayor contigo. Así que si tú dices, Señor, yo no sé por qué me cambiaste del lugar donde yo vivía. Señor, yo no sé por qué estoy estudiando esto. Señor, yo no sé para qué tú me traíste a esta iglesia. Señor, yo no sé tantas cosas. Después di, Señor, si tú estás usando esto para prepararme, ayúdame a yo obedecer. Porque en nuestra vida va a haber muchas situaciones donde vamos a estar como al principio. Esa gran pregunta que nos hacemos y decimos, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Pero cuando va pasando el tiempo, vamos viendo el por qué. Porque Dios tenía algo mejor para ti. Pero si David se hubiese puesto a cuestionar y a decir, Señor, yo no quiero estar huyendo nada, y se iba a su casa, iba a fracasar el plan de Dios en él. Así que él, aunque sufría huyendo, aunque pasaba necesidad, él entendió de que eso era parte del proceso. Yo entendí de que aunque sí era muy joven para desempeñar el cargo de anciano, de que quizás no pudo hacer tan grandes cosas, pero eso me sirvió para aprender. Y ahora en mi nueva función, donde Dios me había llamado y yo todavía no lo había comprendido del todo, ahora ese conocimiento que aprendí con 14 años me sirve para esta nueva responsabilidad. Así que, querido chamo que me estás escuchando, querido adulto que me estás escuchando y estás en este programa que aunque es de jóvenes, tú te sientes joven y quieres escucharlo, déjame decirte algo. Sea cual sea la situación que estés pasando, sobre todo si es mala, escucha esto, porque las malas situaciones son oportunidades para Dios perfeccionarse en ti. La Biblia dice que Dios dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios, porque cuando yo no puedo, cuando yo digo, Señor, soy solo un niño, no voy a servir para esto, Dios dice, cálmate, Carlos Daniel, porque vas a servir no por lo que tú puedes hacer, sino por lo que yo voy a hacer en ti. Cuando yo digo, Señor, tengo solo 16 años, no me puedo ir a estudiar teología, Dios me dijo, cálmate, Carlos Daniel, porque no es lo que tú puedes hacer, es lo que yo voy a hacer en ti, lo que yo puedo hacer por ti y en ti. Y cuando yo entendí eso, mi vida comenzó a cambiar. Comencé a ver las cosas de una manera distinta, porque ahora, sea cual sea la dificultad que venga, yo digo, Señor, la acepto. Señor, estoy contento a pesar de que vengan problemas y dificultades, porque entiendo de que en mi debilidad se perfecciona tu poder. Mi debilidad es una oportunidad para que tú trabajes. Así que tú que estás allí detrás de la pantalla, nunca olvides esto. Esa mala situación por la que estás pasando, ese problema que tienes, que has llorado incluso por eso y le has dicho, Señor, no encuentro solución para esto. No lo olvides. Es una oportunidad para que Dios trabaje en tu vida. Para culminar, en esta ocasión quiero pedirte que puedas elevar una oración muy personal a Dios, donde le digas, Señor, yo a veces no entiendo tus planes. Señor, yo a veces no entiendo por qué tengo que enfrentar tantas situaciones que yo no planifiqué, que yo no quería en mi vida. Pero Señor, yo voy a obedecer, yo voy a aceptarlo, porque yo entiendo que tú estás obrando en mí, tú me estás preparando y que tu obra en mí no ha terminado. Así, para culminar, quiero que escuches, mientras haces tu oración, esta linda melodía que dice, tu obra en mí no ha acabado.
estás a mi lado. Qué bueno es saber que aún hay días esperando por ese pincel que tú manejas con las manos. Y aunque tengas sueños empapados por la lluvia del verano, no dudaré que desde ese día en que llegaste a mi vida estás sobrando y has sido fiel. Tu obra en mí no has terminado. Aún quedan mil colores que tú quieres añadir. Aún quedan tantos sueños por cumplir. Tu obra en mí no has terminado. Aún quedan mil canciones que tenemos que escribir. Aún quedan tantas cosas por vivir. Contigo, mi buen Dios, Siempre lo mejor está por venir. qué bueno es saber que aún con todos mis temores no dejas de ver tu cruz en vez de mis errores. Qué bueno es saber que aún hay miles de milagros que tienes allí aún tan solo esperando. Y aunque tengas sueños empapados con la lluvia del verano, voy a confiar que aquel que empezó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el final. Tu obra en mí no se ha acabado. Aún quedan mil colores que tú quieres añadir. Aún quedan tantos sueños por cumplir. Tu obra en mí no has terminado. Aún quedan mil canciones que tenemos que escribir. Aún quedan tantas cosas por vivir. Contigo, mi buen Dios, Siempre lo mejor está por venir. lo mejor está por venir.